Quiero invitarles a que busquemos en nuestras Biblias a Levítico, capítulo 8, versos 1 al 36. Levítico, capítulo 8, versos 1 al 36. El tema del mensaje en esta mañana: ¿estás preparado para servir? ¿Estás preparado para servir? Levítico, capítulo 8, versos 1 al 36, que es el capítulo completo que le estaremos leyendo en esta mañana, y allí estará basado nuestro sermón. ¿Estás preparado para servir? Entonces el Señor dijo a Moisés: toma a Aarón y con él a sus hijos y las vestiduras, el aceite de la unción, el novillo de la ofrenda por el pecado, los 2 carneros y la cesta de los panes sin levadura, y reúne a toda la congregación a la entrada de la tienda de reunión. Moisés hizo tal como el Señor le ordenó, y cuando la congregación se había reunido a la entrada de la tienda de reunión, Moisés dijo a la congregación: esto es lo que el Señor ha ordenado hacer. Entonces Moisés hizo que Aarón y sus hijos se acercaran y los lavó con agua, puso sobre él la túnica, lo ciñó con el cinturón y lo vistió con el manto. Luego le puso el efod y lo ciñó con el cinto tejido del efod con el cual se lo ató. Después le puso el pectoral, y dentro del pectoral puso el urín y el tumín. Puso también la tiara sobre su cabeza, y sobre la tiara al frente puso la lámina de oro, la diadema santa, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Entonces Moisés tomó el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todo lo que en él había, y los consagró. Con el aceite roció el altar 7 veces y ungió el altar y todos sus utensilios, así como la pila y su base, para consagrarlos. Después derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para consagrarlo. Luego Moisés hizo que los hijos de Aarón se acercaran y los vistió con túnicas, los ciñó con cinturones y les ajustó las tiaras, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Entonces trajo el novillo de la ofrenda por el pecado, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del novillo de la ofrenda por el pecado. Después Moisés lo degolló y tomó la sangre, y con su dedo puso parte de ella en los cuernos del altar por todos los lados, y purificó el altar. Luego derramó el resto de la sangre al pie del altar y lo consagró para hacer expiación por él. Tomó también toda la grasa que había en las entrañas y el lóbulo del hígado y los 2 riñones con su grasa, y Moisés los quemó sobre el altar. Pero el novillo con su piel, su carne y su estiércol lo quemó en el fuego fuera del campamento, tal como el Señor había mandado a Moisés. Entonces presentó el carnero del holocausto, y Aarón y sus hijos
pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y Moisés lo degolló y roció la sangre sobre el altar por todos los lados. Cuando había cortado el carnero en pedazos, Moisés quemó la cabeza, los pedazos y el sebo. Después de lavar las entrañas y las patas con agua, Moisés quemó todo el carnero sobre el altar. Fue holocausto de aroma agradable, fue ofrenda encendida para el Señor, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Luego presentó el segundo carnero, el carnero de la consagración, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. Moisés lo degolló y tomó de la sangre y la puso en el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, en el pulgar de su mano derecha y en el pulgar de su pie derecho. Hizo también que se acercaran los hijos de Aarón y Moisés, puso sangre en el lóbulo de la oreja derecha de ellos, en el pulgar de su mano derecha y en el pulgar de su pie derecho. Entonces Moisés roció el resto de la sangre sobre el altar por todos los lados. Después tomó la grasa y la cola gorda y toda la grasa que estaba en las entrañas, el lóbulo del hígado, los 2 riñones con su grasa y la pierna derecha. Y de la cesta de los panes sin levadura que estaba delante del Señor, tomó una torta sin levadura, una torta de pan mezclada con aceite y un hojaldre, y los puso sobre las porciones de grasa y sobre la pierna derecha. Entonces lo puso todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, y lo presentó como una ofrenda mecida delante del Señor. Después Moisés tomó todo esto de las manos de ellos y lo quemó en el altar con el holocausto. Fue una ofrenda de consagración como aroma agradable, ofrenda encendida para el Señor. Moisés tomó también el pecho y lo presentó como ofrenda mecida delante del Señor. Era la porción del carnero de la consagración que pertenecía a Moisés, tal como el Señor había ordenado. Moisés tomó del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar y roció a Aarón y sus vestiduras y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos, y consagró a Aarón y sus vestiduras y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Entonces Moisés dijo a Aarón y a sus hijos: cuezan la carne a la entrada de la tienda de reunión y cómanla allí junto con el pan que está en la cesta de la ofrenda de consagración, tal como lo he ordenado, diciendo: Aarón y sus hijos lo comerán. El resto de la carne y del pan ustedes lo quemarán en el fuego. Y no saldrán de la entrada de la tienda de reunión por 7 días hasta que termine el tiempo de su consagración, porque por 7 días serán consagrados. El Señor ha mandado hacer tal como se ha hecho hoy para hacer expiación a favor de ustedes. Además, permanecerán a la entrada de la tienda de reunión día y noche por 7 días y guardarán la ordenanza del Señor para que no mueran, porque así se me ha ordenado. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que el Señor había ordenado por medio de Moisés. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más estamos aquí delante de tu presencia para ser expuestos a tu palabra. Queremos suplicarte, Señor, que tú tengas misericordia de nuestras vidas y que al hablar tu palabra, ella sobrenaturalmente, por el poder de tu Espíritu Santo, pueda transformar nuestras vidas. Que no seamos indolentes al recibir tu palabra, sino que con humildad nos acerquemos a ti, reconociendo esas áreas de nuestras vidas que necesitamos ser
trabajadas por el poder de tu fuerza y con ánimo pronto de parte nuestra. Obra en nuestros corazones, Señor, a través de la exposición de tu palabra. Esto te lo pedimos por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Los primeros 7 capítulos de Levíticos abordan los diversos sacrificios que Dios ordenó a su pueblo ofrecer, como lo hemos visto hasta ahora. Este sistema de sacrificio era el medio que Dios había prescrito para expiar el pecado, de manera que el pueblo del antiguo pacto pudiera continuar en comunión con Dios. Los líderes de ese sistema de sacrificios del antiguo pacto eran los sacerdotes. En los capítulos 8 al 10, es decir, el que estamos estudiando en esta mañana y los siguientes capítulos que estudiaremos en las próximas semanas, los sacerdotes son el tema central. El de hoy, en las próximas semanas 9 y 10. Este capítulo 8 que acabamos de leer, aquí se describe lo que es la ordenación de los sacerdotes para el servicio en el templo, en el tabernáculo. El capítulo 9, que veremos más adelante, la inauguración del servicio de los sacerdotes. Y el capítulo 10, veremos la contaminación del servicio de los sacerdotes. Lamentablemente, pero también lo veremos. En cuanto a la consagración para el servicio, algo similar nosotros realizamos como denominación, como Iglesia Presbiteriana Libre. Cuando un hermano está listo para ser investido como anciano, gobernante o docente, se organizan servicios especiales de cultos donde en ese culto se ordena, se instala a dicho hermano como pastor, como ministro del Evangelio. Y los propósitos de esos servicios, esos tiempos de adoración especiales, son precisamente orar por y dedicar a Dios a aquellos que van a servir como pastores y ancianos de esa iglesia o de ese ministerio. Al aplicar Levítico capítulo 8 a la iglesia contemporánea, es decir, a nosotros, es esencial que nosotros entendamos dos hechos sobre el sacerdocio en la era del nuevo pacto. Dos hechos sobre el sacerdocio en nuestro tiempo. Lo primero que nosotros podemos ver es que en Cristo Dios ha eliminado la necesidad de la mediación de un sacerdote humano. Ya nosotros no necesitamos una persona entre nosotros y Dios que sirva de mediador. Ya no lo necesitamos. El Nuevo Testamento enseña que todo aquel que tiene a Jesús como Salvador tiene acceso inmediato a la presencia de Dios. Eso nos dice Hebreos 4:16. Primera de Timoteo capítulo 2:5 nos dice que hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres. Y ese es Cristo Jesús, hombre. El libro de Hebreos llama 2 veces a Jesús el mediador de un nuevo pacto. Hebreos 9:15 y Hebreos 12:24. Y dice también Hebreos que Jesús ha dejado obsoleto el sacerdocio del antiguo pacto. Visto esto, también es necesario que entendamos
que el Nuevo Testamento enseña que la iglesia debe de tener líderes. Y a esos líderes se les llama ancianos, pastores o supervisores. Estos ancianos, pastores, tienen roles sacerdotales en la iglesia, como por ejemplo enseñar la palabra, que es precisamente lo que yo estoy haciendo ahora. Dar supervisión, pastorear el crecimiento espiritual del rebaño. Esas son las funciones que tienen estos líderes del nuevo pacto. Pero no tenemos un papel mediador, porque ese papel mediador le corresponde solamente a Cristo. Tenemos un mediador que es Jesús. Amén. En segundo lugar, el Nuevo Testamento enseña, oiga bien, que esto es para usted, que todos los seguidores de Jesús son sacerdotes, en el sentido de que todos tenemos acceso directo a Dios. Todos nosotros somos llamados a hablarle a la gente sobre Dios. Y todos nosotros somos llamados a hablarle a Dios de la gente. Esas son funciones sacerdotales. Y nosotros hemos sido llamados a realizar esas funciones como miembros del cuerpo de Cristo. Hebreos 13:15 se refiere a que los seguidores de Jesús ofrecemos sacrificios de alabanza. Por esa razón se nos invita a cantar, a entonar el nombre del Señor con cánticos, a exaltar el nombre del Señor con cántico. Apocalipsis 1:5-6 dice que Jesús nos libertó de nuestros pecados con su sangre e hizo de nosotros un reino de sacerdotes para Dios su Padre. El apóstol Pedro se dirigía a los seguidores de Jesús cuando él dijo: pero ustedes son linaje escogido, ustedes son real sacerdocio, ustedes son nación santa, ustedes son pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9 es lo que dice eso que acabo de mencionarle. La palabra de Dios dice que los seguidores de Jesús son sacerdotes y nosotros hacemos el trabajo de los sacerdotes. Nosotros vivimos vidas santas y proclamamos las alabanzas de Dios. Todos los que conocen a Cristo están llamados a servir. Como sacerdotes representamos a Dios ante el mundo a través de nuestro testimonio, a través de nuestro ministerio, y representamos a la gente ante Dios en la oración. ¿Estamos preparados para servir? ¿Sí o no? ¿Qué hacemos para estar preparados para servir? Precisamente, mis hermanos, en este sermón quiero presentarles 4 acciones que usted debe estar dispuesto a realizar para estar preparados para servir. 4 acciones. Y luego quiero presentarles 2 acciones a realizar cuando ya usted esté sirviendo. 4 acciones que debe estar usted dispuesto a realizar para estar preparado para servir. Y 2 acciones a realizar cuando ya usted esté sirviendo. Vamos a verlo en esta mañana. Y le invito que por favor tome nota para que esto quede como constancia y así pueda con ánimo pronto también estar más que dispuesto a realizar. Primera acción: haga una declaración pública para servir. Haga una declaración pública para servir.
En Levítico capítulo 8, verso 3, el pasaje que estamos considerando en esta mañana, Dios le dijo a Moisés: reúne a toda la congregación a la entrada de la tienda de reunión. Los versículos 6, 13 y 24 dicen que Moisés hizo que se acercaran a Aarón y sus hijos. Toda la congregación reunida fue testigo de la ordenación de los sacerdotes para el servicio. Los versículos 26 al 29, Levítico 8, describen una ofrenda de presentación. Y esa era una forma de presentar, valga la redundancia, de manera formal a Aarón y a sus hijos, a Dios, pero también al pueblo públicamente como parte de su ordenación para el servicio. La presentación pública de Moisés, de Aarón y de sus hijos para ordenarlos, de Moisés hacia Aarón y sus hijos para ordenarlos como sacerdotes, también incluyó la imposición de manos sobre ellos. La ley de Moisés fue amplia al respecto y vemos los detalles en todo este capítulo. Nos dice que los lavó, versículo 6, les puso las vestimentas sacerdotales, verso 7 al 9, verso 13, les puso un poco de la ofrenda de la sangre, de la ofrenda de ordenación, versos 23 al 24. Entonces, toda esa ceremonia servía de base para entender que se le estaba delegando una función a ellos, a Aarón y a sus hijos, como parte del liderazgo de esa asamblea. De igual forma, mis hermanos, esto que vemos aquí en Levítico sirve de base para lo que se conoce como la práctica de imposición de manos sobre aquellos a los cuales se les ordena para funciones especiales en el servicio a Dios. Los que estuvieron acá en esa ceremonia de ordenación que se celebró hace 2 años o 3, no me acuerdo, fue un 15 de enero, pues ustedes ven cómo estos ancianos participaron de esta ordenación de mi persona. Eso era lo que representaba eso. Esa práctica de imponer las manos tiene una larga historia. Aparece por primera vez aquí en Levítico 8. Además, también en Éxodo 40 hay una breve alusión a ello. Pero también en muchos otros lugares de las Escrituras encontramos esa práctica de la imposición de manos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Entonces, esa práctica contemporánea de imponer las manos a alguien que está siendo ordenado para el liderazgo espiritual tiene sus raíces en una importante tradición bíblica, tiene base bíblica. Y esa práctica, claro está, se realiza de manera pública, se hace una presentación pública, la gente tiene que verlo. Cuando las personas sienten que Dios las llama a servir de alguna manera, esa persona debe de compartirlo al liderazgo de la iglesia. Entonces los ancianos de la iglesia se convierten en el principal medio que Dios usa para guiarlos, mentorearlos, animarlos y formarles. Ese es el método establecido en las Escrituras. Nadie se autoproclama líder. Nadie se autoproclama pastor. Lamentablemente, en República Dominicana y en muchos países del mundo, de Latinoamérica más todavía, vemos muchos pastores autoproclamados pastores. Comienzan una reunión con un grupo de personas y allí hacen lo que le viene en gana, y por eso vemos tantos malos testimonios en estos tiempos. Cuando alguien siente el llamado a realizar alguna función pastoral o algún liderazgo, algún tipo de liderazgo en la iglesia, esa persona tiene que ser confirmada de parte de los líderes de la iglesia. No es independiente de la iglesia. Pero independientemente de que alguien sea llamado al ministerio vocacional, al pastoral o
o como anciano, gobernante, es bueno que entendamos que todos los seguidores de Jesús son llamados a algún tipo de servicio. Entienda eso. Es decir, la ordenación pastoral es un ministerio claro, específico, donde Dios llama a hombres para el servicio de las congregaciones, pero todo creyente es llamado a algún servicio, quizás no tan visible como el ministerio pastoral, pero somos llamados, todo creyente es llamado al servicio de algún tipo. Y esos compromisos deben de ser públicos, deben de ser atestiguados por toda la asamblea, para que la asamblea también pueda confirmar que el llamado es de Dios. Entonces se hace una declaración pública de servir. No es que yo hago las cosas escondidas porque la Biblia dice que no sepa mi mano izquierda lo que hace mi mano derecha. No, ese pasaje bíblico está mal aplicado. Cuando usted sirve, eso debe de ser atestiguado por la asamblea. Eso debe de ser visible para la asamblea. Hacemos una declaración pública de servir. Eso es lo primero. La gente tiene que ver esa buena disposición en usted. Eso es lo primero. Número 2. Comprométase con una posición de servicio. Comprométase con una posición de servicio. Los versículos 5 al 9 de Levítico 8 describen las vestimentas sacerdotales que Moisés colocó a Aarón. Esas prendas se describen con mayor detalle en Éxodo 28, que yo le invito a que usted lo pueda leer en su casa. Esas prendas estaban hechas del mejor material posible. La excelencia de las ropas reflejaba la importancia del trabajo del sacerdote. También correspondía a la gloria y belleza del tabernáculo, que a su vez correspondía a la gloria y belleza de Dios. Para darles un ejemplo, como es narrado aquí en este capítulo 8, ese turbante que usaba era de lino, con una placa de oro puro en la parte delantera con las palabras que decían santidad al Señor. Éxodo 28 nos dice eso. Y esa frase indicaba que el servicio del sacerdote era diferente de cualquier otro servicio. Era santo, al igual que el tabernáculo y los sacrificios. El manto que usaba estaba hecho de una tela azul. En la parte inferior de la túnica había granadas hechas de hilo que se alternaban con pequeñas campanas de oro. Así, cuando el sumo sacerdote se movía, la gente oía el sonido de las campanas. Y eso tenía un propósito práctico el día de la expiación, que era el único día del año en que el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo del tabernáculo y del templo. El sumo sacerdote entraba una sola vez al año. Y mientras él estaba ministrando en el lugar santísimo, y de eso hablamos con detalles en la serie de Éxodo, que le invito por favor a que usted vuelva de nuevo a esas grabaciones para que entienda a qué me refiero, porque no puedo volver a explicar lo mismo de aquella ocasión. Cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, si ese sumo sacerdote estaba en pecado, caía muerto, o si ese sumo sacerdote estaba enfermo o tenía un ataque al corazón, como ocurre mucho en nuestros tiempos, y caía muerto, nadie podía estar allí para verlo. Nadie podía estar allí para sacarlo. Quizás nadie lo sabría. Pero si los que estaban fuera oían el sonido de las campanas, entonces sabían que el sumo sacerdote debía estar bien, porque seguía moviéndose. Si dejaba de sonar esas campanas que llevaba en su vestidura, pues era señal de que el sacrificio que había ido a ofrecer no había sido acepto por Dios. Entonces él entraba también amarrado para que los de afuera pudieran alar el cuerno.
El sacerdote también tenía ropas especiales porque tenía un papel especial que desempeñar. Tenía una ropa única por la misma razón que los médicos llevan una bata blanca, por la misma razón que los soldados llevan uniforme en nuestros tiempos. Las prendas que usan los médicos, los militares, transmiten un mensaje sobre sus funciones. Cuando nosotros vemos un uniforme militar, nosotros sabemos que la persona que lo lleva tiene una forma especial de servir que usted no tiene, igual que el médico. También nosotros vemos lo que son los galones, las insignias, las medallas, las cintas en el uniforme, y sabemos que llevan un mensaje sobre el servicio de quien lo lleva. Son simbólicas, al igual que eran las distintas partes del manto del sumo sacerdote. Las partes del manto indican que Aarón tenía un papel distinguido y que tenían que realizarlo de manera distinguida. Mis hermanos, pero Dios también tiene un lugar especial de servicio para cada seguidor de Jesús en la iglesia del nuevo pacto. Nosotros somos un reino de sacerdotes. Acuérdense que se lo mencioné, ¿verdad? Todos nosotros servimos. El Nuevo Testamento también describe a la iglesia como un cuerpo. Todos somos miembros del cuerpo. Y todos los miembros deben de funcionar para que el cuerpo esté sano. Si hay un miembro de ese cuerpo que no funciona bien, todo el cuerpo sufre. Si le duele la cabeza, usted no se siente bien entero. Si le duele una mano, si le duele el hombro, usted no se siente bien, el cuerpo entero lo sufre. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 4 al 30, Pablo argumenta ampliamente que cada miembro del cuerpo es necesario e importante. Cada uno tiene un papel que desempeñar en la iglesia. Si usted es miembro del cuerpo de Cristo, usted tiene un papel que desempeñar. ¿Está usted dispuesto a servir? Si su respuesta es afirmativa, que debería de serlo, entonces esto nos lleva a nuestra tercera acción. Conságrese para servir. Conságrese para servir. Levítico capítulo 8, versos 10 al 13, describe cómo Moisés ungió a Aarón y a todas las partes del tabernáculo con aceite. Ungir con aceite era una práctica común en el Antiguo Oriente. La gente solía viajar a pie, no existían los medios de transporte que conocemos ahora. Pero tampoco era que habían suficientes animales para que todos viajaran en animales. A veces caminaban grandes distancias a pie. No había hoteles. Así que si se encontraban con una tienda o un campamento cerca del final del día, buscaban el refugio de la gente del campamento, del lugar. Y si la gente del campamento quería hacer que los huéspedes se sintieran bienvenidos, los ungían con aceite. El aceite se sentía fresco y olía bien. Por eso era tan necesario el ungir con aceite, el lavar los pies. El Salmo 23, el salmista escribió que Dios lo acogió en su presencia y lo cuidó. Y dice el Salmo 23:5, has ungido mi cabeza con aceite. Cuando Dios ordenó a Moisés que ungiera el tabernáculo,
estaba simbolizando el derramamiento de la bendición de Dios sobre ese lugar. Cuando Dios le ordenó a Moisés que ungiera a Aarón y a sus hijos, estaba simbolizando el derramamiento de su bendición de Dios sobre Aarón y sus hijos. La unción con aceite llegó a simbolizar no solo la bendición de Dios, sino también el otorgamiento de poder y posición espiritual. Los reyes eran ungidos. Los profetas del Antiguo Testamento predicaban sobre el Salvador venidero como el Mesías. Y esa palabra Mesías en hebreo significa el ungido. Y la palabra griega para ungido es Cristo. Y Jesús citó la profecía mesiánica de Isaías 61:1. Y él dijo que eso se refería a él. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Lucas 4:18. Segunda de Corintios 1:21-22 dice que el que nos ungió a nosotros es Dios y nos dio el Espíritu. Primera de Juan 2:20 dice a los cristianos que tenemos la unción del Santo. Entonces la unción es un símbolo que se refiere a que Dios nos bendice con posición y poder. Entonces nosotros necesitamos la unción de Dios. Nosotros necesitamos su bendición. Nosotros necesitamos su poder. Esa es su consagración para servirle. ¿Está usted listo para servir? ¿Está usted listo para servir? ¿A la manera de Dios? ¿Como Dios lo haya determinado? Si su respuesta es sí, entonces eso nos lleva a la cuarta acción. Buscar la purificación para el servicio. Buscar la purificación para el servicio. Para que los sacerdotes del antiguo pacto estuvieran listos para servir a Dios, ellos tenían que estar limpios de pecado. Ese lavado que se menciona en Levítico 8:6 era un símbolo de limpieza. Los versículos 14 al 17 de Levíticos 8 describen el sacrificio de un toro como ofrenda por el pecado. Y los versículos 18 al 21 describen el sacrificio de un carnero como segunda ofrenda. Había que estar limpio, si se pudiera decir así. De verdad. No a medias. Los sacerdotes del Antiguo Testamento pecaban, al igual que nosotros. Y si ellos iban a estar en la presencia de Dios y listos para servir a Dios, su pecado tenía que ser perdonado y limpiado. Damos gloria y honra al Señor, que esa es una diferencia fundamental entre el sumo sacerdote del Antiguo Testamento y Jesús, el sumo sacerdote eterno. Jesús es la única persona que ha vivido en la tierra sin pecar. Gloria al Señor por ello. Hebreos 7:26 al 27 dice que Jesús es nuestro sumo sacerdote y se refiere a Jesús como ese santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores, exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados. Jesús no tiene necesidad de ofrecer sacrificios por su propio pecado, porque él nunca pecó. Hebreos 4:15 llama a Jesús como nuestro sumo sacerdote y dice que fue uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Jesús siempre estuvo limpio, moral y espiritualmente, por lo que siempre estuvo listo para servir a Dios. A diferencia de Jesús,
nosotros, usted y yo, como los sacerdotes del antiguo pacto, hemos pecado. Y para estar listos para servir a Dios, debemos confesar nuestro pecado y permitir que Dios nos perdone y nos limpie. ¿Por qué? Porque Dios requiere que estemos limpios para poder servirle. Eso es indispensable. Yo no puedo querer servir a Dios sin primeramente estar a cuentas con el Señor. Pero eso tampoco es una excusa. No porque yo soy pecador, no. El Señor nos invita a limpiarnos y luego a servirle. Somos útiles para Él cuando somos puros. Alabado sea su nombre. Él siempre está dispuesto a hacernos puros por medio de su perdón y limpieza. Primera de Juan 1:9, ¿qué nos dice a nosotros? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. ¿Qué debemos de hacer? Confesar nuestros pecados, no encubrirlos, no justificarlos, no tratar de taparlos, no tratar de esconderlo al pastor, porque el pastor no puede hacer nada por usted. Yo puedo interceder, pero el que perdona, el que conoce, el que sabe, es Dios. Y siempre estamos delante de su presencia. No hay nada que nos oculte de su presencia. Lo que Dios requiere para que podamos servir, Dios lo provee. Y Dios ilustró su requerimiento cuando ordenó a sus sacerdotes en el antiguo pacto que ofrecieran sacrificios por sus pecados antes de comenzar a servirle. Debemos buscar la purificación para el servicio. ¿Está usted listo para servir? Ojalá que sí. Ojalá que sí. Ahora quizás hasta ahora usted está diciendo, bueno, yo sirvo al Señor, ya yo estoy haciendo algo por el Señor. Quizás podría hacer algo más, pero ya yo estoy haciendo algo. Pues entonces en esta mañana yo quiero presentarles dos acciones que usted debe de realizar luego de estar sirviendo. Dos acciones. La primera, demostrar dedicación al servicio. Dedicación al servicio. Usted no puede ser la persona que están empujando como una carreta sin ruedas. Usted debe de ir delante. Pero dedicación al servicio también manifiesta que cada parte de nosotros debe de estar dedicada al Señor. Cada parte de nosotros. Y eso queda vislumbrado en Levíticos 8, 22 al 29. El versículo 23 específicamente dice que Moisés puso un poco de la sangre del sacrificio. ¿Dónde? ¿Dónde la puso? Verso 23. Levítico 8, 23. ¿Dónde la puso? Un poco en la oreja derecha, un poco en el pulgar derecho, un poco en el dedo pulgar del pie derecho. Y eso representaba el hecho de que todo Aarón estaba siendo dedicado para servir a Dios. Eso fue lo que simbolizó Moisés al tocar la oreja, el pulgar y el dedo del pie derecho. La dedicación completa a Dios durante la ordenación. Mis hermanos, nosotros no podemos estar dispuestos a servir a Dios y dejar parte de nuestra vida
sin esa buena disposición. Nosotros tenemos que dedicarnos por completo al Señor. Debemos de dedicar a Dios el tiempo. Debemos de dedicar a Dios nuestras habilidades. Debemos de dedicar a Dios nuestras experiencias. Debemos de dedicar a Dios nuestros recursos monetarios, económicos. Deben de ser dedicados al servicio a Dios. Debemos estar dispuestos a entregarnos por completo. Dios llama a cada cristiano a servir. Cada uno de nosotros somos sacerdotes. Somos reyes y sacerdotes. Un reino de sacerdotes, nos dice la palabra en el nuevo pacto. Cada uno de nosotros somos llamados a servir. Dios nos ha dado dones para servir. Y Dios nos ha dado pastores y maestros para equiparnos para servir. Gálatas 5:13 nos dice, sírvanse por amor los unos a los otros. Para ser obedientes, debemos servir. Si usted no está sirviendo en algún lugar, encuentre un lugar donde servir y comience a servir. Eso es lo primero. Dedicarnos por completo al servicio. Número 2, disfrutar de la comunión con Dios en el servicio. El versículo 31, Levíticos 8, describe a una... ¿Qué describe ahí? El verso 31, ¿qué hay ahí? Levítico 8:31. Ahí hay una comida. Y podríamos llamarla una comida de ordenación que los sacerdotes comían a la entrada de la tienda de reunión. Estaban en el recinto del tabernáculo y ese espacio representaba la presencia de Dios. Por lo tanto, estaban comiendo en su presencia. Comer con alguien simbolizaba el compañerismo, la amistad. Así que la comida en el área del tabernáculo representaba su comunión con Dios. Estaban en paz con Dios. Y lo simbolizaban al comer en esa área, parte del sacrificio, parte del animal sacrificado. Estaban en paz con Dios. ¿Lo está usted? ¿Tiene usted una relación personal con Jesús? ¿Tiene usted una relación personal con Dios a través de Jesús? ¿Está usted en estrecha comunión con Él? ¿Le sirve como Él manda? Son preguntas que usted debe de responderse. Somos un sacerdocio real, nos dice Primera de Pedro 2:9. Y los sacerdotes sirven. Y lo mínimo que podemos hacer como cristianos en nuestro servicio al Señor es estar más que dispuestos a compartir con nuestros allegados la obra majestuosa que el Señor está haciendo en nosotros. Recordemos las palabras inspiradas de Pablo en 2 de Timoteo. Las palabras inspiradas por el Espíritu Santo en Pablo en 2 de Timoteo 4:2. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Todos nosotros, hasta cierto punto, tenemos ese deber, que se manifiesta más claramente a través de los pastores. Pero hasta cierto punto usted también es llamado a ello. Todos los que sirven a Dios deben colocarse donde una vez estuvo Aarón. Sea cual sea nuestra historia en el servicio cristiano, nosotros seguimos siendo pecadores y constantemente necesitamos el perdón. Y ese perdón lo encontramos en el sacrificio expiatorio de Cristo. Nosotros necesitamos renovar nuestra dedicación al Señor diariamente. Y debemos estar totalmente disponibles para Él, tal y como se manifiesta este holocausto. Todo nuestro ser, nuestra cabeza debe de ser ungida con su espíritu. Nuestras
manos vacías deben de ser llenas de su gracia, porque sin Él no tenemos nada que ofrecer. Solamente Él nos hace estar a la altura de su llamado. Nuestros oídos deben estar atentos a su voz. Nuestras manos deben de estar preparadas para hacer su voluntad. Y nuestros pies deben de estar dispuestos a andar sin desviarnos de sus caminos. Solamente así, mis hermanos, conseguiremos un nivel de consagración que nos haga útiles para Él, y solamente así nosotros podremos disfrutar de la intimidad, esa intimidad bendita de estar en su presencia y verdaderamente dedicados a servirle. Nosotros no estamos más preparados que Aarón en el servicio a Dios. El ministerio sigue siendo un regalo, fruto de la misericordia de Dios, y solo Él nos hace estar a la altura para ese don de ministros del nuevo pacto que nos ha hecho a cada uno de nosotros. No es el pastor el único, usted también es un ministro del nuevo pacto. Usted también es llamado a servir. Usted también es llamado a estar dispuesto a realizar esa declaración pública de servicio, a comprometerse con una posición de servicio, a consagrarse para servir, a buscar la purificación para el servicio, a demostrar la dedicación al servicio y a demostrar la comunión con Dios en el servicio. Usted también es llamado a eso. Deje de postergar ese llamado que Dios le ha dado de servicio y comience a hacerlo. Comience a hacerlo. Qué bonita oportunidad que el Señor nos regala, que podemos hacerlo precisamente cuando tenemos estas visitas. Estemos de pie y oremos al Señor.